Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente, una semana más estamos aquí en el Chester, en Centro Comercial Torre Cárdenas, dentro de una de las salas, la sala Junior, en esta zona de 1 a 3 años de juego para niños, en fin, con sus tumbonas, con sus asientos, en Yelmo Cines de Centro Comercial Torre Cárdenas y con los amigos de Ejido Motor Almería, concesionario multimarca, Fiat Professional, Jeep, Abarth, Alfa Romeo, en carretera Granada, junto al cementerio de Almería. Y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Ya está bien, ya tocaba hablar de inteligencia artificial. Sabéis que yo siempre me dibujo públicamente a mí mismo como un Paco Martínez Soria de la tecnología, con mi boina, con mi maleta y con mi atillo. Y no quiero progresar, un Paco Martínez Soria convencido, es decir, no quiero progresar mucho más. Pero a veces llega algo que nos mueve el árbol, ¿no? El otro día, gracias a mis amigos de Única Group, que es una empresa sensacional y muy tecnológica en el sector de la comercialización hortofrutícola, tuve la oportunidad, mi amigo Enrique y mi amiga Maribel me invitaron a un acto en el auditorio del Pita a reventar, bueno, tan a reventar que yo llegué 5 minutos tarde y me senté en el pasillo, en la escalinata del pasillo, y además estuve ahí más a gusto que un arbusto, para escuchar a Marcos Vázquez y sobre todo a John Hernández, que es el rato que yo estuve y el que pude escuchar, en una conferencia sobre inteligencia artificial. En concreto, Marcos Vázquez la titulaba "Deja que la inteligencia artificial piense pero no decida, activa tu pensamiento crítico". Y John, que es al que repito yo escuché, habló sobre por qué la inteligencia artificial va a cambiar tu vida. De momento no ha cambiado la mía, pero sí ha cambiado mi actitud. Por eso, como John ya no está aquí, porque se habrá ido, dice, no sé si decía que daba un montón de conferencias al año y es director de un máster en inteligencia artificial, tiene una empresa, en fin, es un hombre ocupadillo, ¿no? Entonces no creo que haya estado muchos días aquí. Pues me he ido a buscar a alguien que me hable de inteligencia artificial y he traído pues un personaje que hemos desarrollado con inteligencia artificial. Él no está aquí, pero que emula a José Saldaña. ¿Qué tal, Saldaña? Muy buenas, bienvenido al Chester. Muy buenas, Víctor. Sí, pues bueno, no te creas que estamos tan lejos de que eso sea así. O sea, que eres tú en realidad. Soy yo en realidad. No eres un desarrollo de inteligencia artificial. No, de momento no. Aunque ya por ahí, por redes sociales, ya sí estoy moviendo bastante. Lo que pasa es que tú por Instagram no te mueves tanto, pero ya estoy moviendo. Me tienes fichado. Hombre, ya ves. Sí estoy moviendo un avatar mío, que soy yo hablando, mi cuerpo y mi voz, pero no soy yo. Yo nunca he dicho eso que el vídeo está diciendo. Bueno, el otro día nos puso John unas imágenes del primer desarrollo de vídeo en inteligencia artificial. ¿Cuánta gente estaríamos allí? Es que no sé cuánta capacidad tiene ese auditorio, pero 400 personas. Fácil. Sí. Además era un acto, pues fíjate que yo fui al acto y yo no sabía si iba a haber 30 personas o 300. Y había más de 400. Bueno, esto ahora mismo... Esto es top, es decir, esto la gente ahora mismo le interesa prácticamente a todo el mundo, hasta el otro día a todo el mundo menos a mí y ahora ya a todo el mundo. Y nos puso yo una imagen del primer desarrollo de vídeo que se hizo con inteligencia artificial, sí, que era Will Smith comiendo espaguetis, pero claro, era un desastre porque la cara se deformaba, es decir, era algo parecido a Will Smith. ¿Cuánto tiempo hace de aquel vídeo? Muy poquito, o sea, de hecho yo creo que fue como hace 1 año y poquito, no llega, ¿eh? Y en 1 año y menos. Poquito hemos llegado de un Will Smith que era cara deformada y que era evidente que no era Will Smith, a un José Saldaña que jamás averiguaremos si eres tú o es tu desarrollo en inteligencia artificial, ¿no? Así es. De hecho, por ejemplo, esto que, bueno, lo que comentas de John, que ya además aprovecho y te digo que también lo tuvimos en el evento que hicimos de inteligencia artificial en noviembre este pasado año. También lo mismo, mucha afluencia, o sea, más de 500 personas en el Auditorio Maestro Padilla, o sea que hay bastante, ya estamos viendo cómo en Almería hay bastante interés en el tema de inteligencia artificial, y empresas como Única, que son además punteras en muchas cosas, pues también se están dando cuenta de que la inteligencia artificial obviamente ya no es solo una
punta de flecha, sino que directamente va a ser lo que me va a hacer que mi empresa se mantenga o no. Entonces, Ojo, ojo, no vayas tan deprisa con eso, ¿eh? Acabas de decir que la inteligencia artificial va a ser el factor diferencial que va a provocar que mi empresa continúe existiendo o no. correcto. Sin inteligencia artificial, las empresas se van a ir al carajo. Además, te lo puedo decir así, que está más que comprobado que lo que hemos visto hasta ahora era que la inteligencia artificial era un factor diferencial, es decir, tengo mi empresa que está utilizando inteligencia artificial y oye, pues me estoy diferenciando de mi competencia y estoy despuntando, hasta que estamos ya llegando a ver que esto ya es una realidad, que empresa que no tenga inteligencia artificial, empresa que se va a ir fuera. Venda lo que haga lo que haga. Haga lo que haga. Porque la cuestión aquí, Víctor, es que es esencial que veamos que la inteligencia artificial no es una herramienta, no es un grupo de herramientas, sino que es una infraestructura. Es decir, Es el entorno que nos vamos a mover ahora, ¿no? claro, llega para cambiar toda la sociedad. O sea, yo diría que pensemos en el fuego, en la invención de la rueda, en la electricidad, que no estemos hablando de la revolución industrial, no estamos hablando de lo que fue en su momento, pues, ¿qué te digo yo? Internet, por ejemplo, o el Excel, o cuando se cambió del fax al correo electrónico. No, estamos hablando de que esto está calando a toda la sociedad en todos los ámbitos y que incluso ya te adelanto que vamos a ver, y eso no es dentro de 10 o 20 años, vamos a ver mucho antes de lo que esperamos, que vamos a preferir que haya una inteligencia artificial que sea mi médico más que una persona, un ser humano que sea médico, o que si ese médico no tiene inteligencia artificial y no la utiliza, probablemente nos vamos a ir al que sí lo utiliza. O sea, no pensemos solo en empresa, es toda la sociedad. Bueno, realmente hay un ejemplo muy bueno, es decir, que según tu discurso se queda corto, pero que a lo mejor es adecuado para comprenderlo, y es a qué empresa ahora mismo se le ocurriría no tener un ordenador, ¿no? Es decir, al final, pues hombre, es que yo tengo un carrillo que voy a las puertas de los colegios a vender chuches. Pues seguramente las compras que haces de las chuches y las ventas que has hecho cada día las metes en tu ordenador para llevar una cierta contabilidad, y luego a los que le has comprado las chuches pues les tendrás que hacer una factura que no la generas ya con un libreto de facturas, la generas con un ordenador, ¿no? Es decir, claro, ¿qué ocurre? Que esa implantación de la informática, aquello que llamamos informática, las computadoras, pues hasta llegar hasta este extremo que estoy diciendo, pues han tardado décadas y ahora parece que va a tardar meses. Te diría que incluso es que no sabemos que a lo mejor puedan ser semanas. O sea, de hecho, estamos viendo que la propia inteligencia artificial, el desarrollo de esas nuevas herramientas, de todas las plataformas que van saliendo nuevas, de hecho, van saliendo nuevas cientos al día. Nosotros tenemos acceso a miles de ellas y además vamos trasteando con ellas cada vez que vemos que hay una nueva, que hay una actualización nueva. Van cambiando tan rápido que llega un momento en el que abruma, porque como bien estás diciendo de ese vídeo de Will Smith, que además se ha convertido en el referente para marcar cuál es el avance de ciertas inteligencias artificiales generativas de vídeo, ¿no? Cómo son capaces de reproducir a Will Smith comiendo espagueti, pues de la misma manera que hemos visto eso en apenas meses, estamos viendo que en cuestión de semanas también está habiendo estos cambios en los que hasta cierto punto teníamos una conciencia de que una herramienta podía llegar hasta un nivel y de repente en la siguiente actualización ese nivel se ha multiplicado por 100 o más todavía. Entonces, todo esto que estamos viviendo ahora mismo, los expertos nos dicen que estamos dentro de una niebla que no sabemos muy bien, claro, como lo mismo que cuando estás en una niebla que no ves algo hasta que ya está justo pegado a ti, pues de esta misma manera no sabemos qué es lo que está ocurriendo, ni siquiera los propios expertos que han creado todo esto saben muy bien qué está ocurriendo dentro de eso que han creado. Pues claro, sabemos que esa niebla cuando se disipe nos va a dejar una sociedad que no tiene en absoluto nada que ver a la que nos dejamos cuando empezó esta niebla. Bueno, has dicho, puede que esto, no sé qué palabra has utilizado, agobie un poco, ¿no? Algo así, Abruma. abruma un poco.
a mí me pasa. Es decir, yo salí del otro día de la conferencia de John, por un lado diciendo, tengo que hacer cosas, o sea, con un reto, pero por otro lado con un dolor de cabeza enorme, porque al final, pues claro, todo esto que estás diciendo está muy bien, pero ¿cómo hacen millones de...? Porque, claro, Única es una gran empresa con una visión espectacular y con un equipo profesional impresionante. Bueno, pues ya lo contaron allí, ya han implementado un plan para desarrollar, etcétera, pero ahora vámonos a escalones inferiores. ¿Cómo hace una pyme? ¿Cómo hace un autónomo? Porque claro, ya no es solo el tiempo para formarte, el dinero para formarte, es decir, esto no es nada fácil, ¿eh? Nos estáis exigiendo mucho los de la inteligencia artificial. Nos lo estamos exigiendo todos, de hecho, porque cuando al final yo empecé con esto en noviembre de 2022, con esa primera versión de ChatGPT a finales de noviembre, y empezamos a ver un poco cómo esto estaba empezando a funcionar y cómo iba a cambiar el mundo, tal y como lo está cambiando. Yo creo que nadie se imaginaba a este nivel, pero sí que empezábamos a verlo, ¿no? Entonces, ese renovarse o morir, pues quizá es lo que se ha convertido en el lema de todo, yo diría que de todo empresario, sea el tamaño que sea. Ya, pero los lemas están muy bien, pero luego hay que bajarlos al suelo. Es decir, Paco, el que tiene un pequeño un restaurante, o no tenemos que ir a cosas muy modestas, una clínica de estética con 10 trabajadores, o nosotros en la radio. O sea, ¿qué pasa? Que tenemos que parar máquinas y transformarlo todo en tiempo récord a la inteligencia artificial. ¿Este es el escenario que nos está dibujando a corto plazo? Te diría que sí, y que ya quien no lo haya estado haciendo estos últimos meses ya va más que tarde. Porque, fíjate, hablas de las empresas, ¿no? De que a lo mejor, pues, claro, empresas tipo de Única, ¿no? Del tamaño de Única, de este tipo de calado, ¿no? Pues pueden permitirse hacer ciertas inversiones, ciertas transformaciones dentro de su empresa, tal y como estás comentando. ¿Y qué ocurre con esas pymes, ¿no? O sea, con lo que hay debajo. Pues realmente pueden empezar a implementarlo ya. O sea, ChatGPT, la versión Plus, que es la versión de pago, son 22 euros, porque al final como son dólares al cambio. ¿Qué hace ChatGPT? ¿Qué es lo que hace? ChatGPT es el asistente que todo el mundo necesita de todo lo que tú puedas imaginarte y que sabe más que tú en todo aquello que puedas imaginarte. Es una enciclopedia. No, es un asistente. O sea, es ese empleado que tú tienes al lado, ese compañero, pero es que también puede ser ese director que no tienes, porque a lo mejor eres una pequeña pyme y no puedes tener acceso a contratar a un director de marketing. ChatGPT es tu director de marketing, pero es que también es tu director de expansión de tu negocio, porque a lo mejor en ese ejemplo que me decías de las chuches, pues a lo mejor, claro, va con un carrillo con esas chuches, pero a lo mejor está yendo a un colegio donde podría facturar menos. A lo mejor ChatGPT le puede decir que en el colegio que está a 3 kilómetros más hacia arriba o más hacia abajo facturaría más, porque van más niños, porque hay cerca una urbanización donde hay más familias nuevas que van a llevar a esos niños. Entonces, me gusta lo que estás diciendo, porque esto no lo podías traer preparado, porque el ejemplo de las chuchas te lo he puesto yo sobre la marcha. Me gusta. La claro. Capacidad de improvisación me gusta. Es un poco ChatGPT. Pues al final va a ser el desarrollo de inteligencia artificial. al final me va a tener que estar pellizcando a ver si soy yo. Por eso creo que es potentísimo, porque, Víctor, imagínate, o sea, ¿qué empresa no puede permitirse 22 euros al mes? ¿O qué persona? No, pero perdona, es que no son los 22 euros, es aprender a usar eso. Claro, y ahí es donde estamos nosotros, es decir, ese es el trabajo donde nosotros estamos siendo capaces de... ¿Qué sois vosotros? Nosotros somos una empresa, ¿cómo se llama? Sí, nosotros hemos creado IA en Almería, que es el club de inteligencia artificial en Almería, además lo hemos traído muy bien, lo de IA en Almería. Muy poético, eso lo ha dicho ChatGPT. No, ahí todavía parte humana, de hecho se me ocurre a mí. Pero es cierto que ahí tenemos muchos colaboradores que están empezando a entrar, empresas de aquí de Almería, y que están ofreciendo también su parte para seguir ampliando todo lo que supone inteligencia artificial en Almería, o sea, para los almerienses. Al final siempre pensamos que para hacer este tipo de cosas tenemos que irnos a Silicon Valley o mínimo a Madrid, ¿no? O sea, necesitamos una ciudad grande y eso no es así. Tenemos talento de sobra aquí en Almería en muchísimos aspectos que incluso creo que ni conocemos, y dentro de la inteligencia artificial y sobre todo el almeriense es capaz de ver esa
capacidad que tiene la inteligencia artificial para la innovación y el desarrollo de toda nuestra infraestructura, de toda nuestra industria, y recordemos al final que el perfil, joder, lo que hemos conseguido en Almería es algo muy grande, ya tenemos más que de sobra, ¿no?, en la agricultura, pues ese perfil está dándose cuenta que la inteligencia artificial es el mejor aliado, y ya no digo solo la gente del agro, ¿no?, sino de todas las empresas. Ese perfil, ese espíritu innovador y emprendedor y valiente que tenemos dentro de nuestro ADN de almeriense está muy alineado con lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer. Entonces, tenemos empresas que están dentro de nuestro círculo, sí. de ese club de inteligencia artificial de IAN Almería, por ejemplo, como es la agencia Karma, que es la que es agente digitalizadora y está permitiendo que empresas a través del Kit Consulting tengan la posibilidad de que sin hacer ninguna inversión, todo ese fondo perdido, puedan tener esa implementación de la inteligencia artificial en su empresa a 0 euros. Claro. ¿Luego no tienen que devolver el dinero o algo? No. Nada. O sea, nada. Realmente lo único que necesitamos en este caso es que esa empresa dé una serie de datos para tramitar la ayuda, para tramitar ese kit consulting, y nosotros lo que hacemos es crear, por ejemplo, ese kit consulting lo que hace es tener por un lado esa consultoría en la empresa en la que se evalúan las necesidades y esos puntos de dolor que tiene la empresa. Luego, por otro lado, se implementan las herramientas que van a ser utilizadas dentro de ese proceso de la empresa, las mejores que hay ahora mismo en el mercado, y además damos la formación para implementar esas herramientas y que esos trabajadores empiecen a funcionar. Para que te haga una idea, estamos ya más que habituados a ver en estas primeras empresas que estamos trabajando que solo con un poquito de utilización de ChatGPT, de Copilot con Microsoft, de Gemini en el caso de Google, es decir, al final, sea la herramienta que sea y el entorno que sea en el que trabaja la empresa, están ahorrando por trabajador entre 3 y 6 horas. Entonces, imagínate, empresas que al final tienen, para acogerse al Kit Consulting, son mínimo 10 trabajadores. Claro, imagínate que tengas una plantilla de 10 trabajadores que se está ahorrando 4 horas a la semana, vamos a poner de media, y estás ahorrando el tiempo de una persona, las 40 horas a la semana, y ese tiempo no es porque haya alguien que sobre, sino porque esa capacidad que tiene ahora tu plantilla de 10 trabajadores, en vez de destinar la tarea repetitiva, la destina a tareas en las que realmente aporta valor. Entonces, ¿cuánto de productivo y de rentable es ahora un trabajador que tiene la mayor parte del tiempo para hacer el trabajo para el que está destinado a hacer? O sea, estamos hablando de que la rentabilidad es exponencial para la empresa y sobre todo para la satisfacción del trabajador, que se está viendo que está haciendo el trabajo para el que realmente fue contratado y encima su trabajo está brillando aún más. Ahora iré con los miedos, que hay muchos, porque tú, claro, es verdad que yo el otro día, cuando estaba escuchando hablar a John y ahora que te escucho hablar a ti, pues ya hay una parte que entiendo de tu discurso como nos están vendiendo algo. Es decir, claro, pues digamos el argumentario de venta tuyo y de John coinciden en una cosa que es en la agresividad. O sea, esto es un coche que o compras este coche o si compras otro te estrellas. Este es vuestro argumentario. Es un argumentario agresivo, pero claro, como va dirigido a un público objetivo que la gran mayoría no tenemos ni idea, pues hombre, siempre está el miedo de decir, a ver si va a ser verdad lo que dicen estos tíos, ¿no? Pero ahora voy con los miedos, pero por terminar de comprender lo que es esto, o sea, le estás hablando, acuérdate que creo que se te ha olvidado, a Paco Martínez Soria, que mucha gente habrá que dirá, ¿quién es Paco Martínez Soria? Pues búscalo en el ChatGPT. Por ejemplo. Bueno, pues a mí me gustaría que me explicaras qué es la inteligencia artificial, pero para tontos. Es decir, ¿esto es un programa informático? ¿Esto es un modo de vida? O sea, ¿qué es? Es decir, yo digo, venga, pues quiero ir en busca de la inteligencia artificial. ¿A dónde voy? Porque más o menos los que tenemos niños en los colegios ya sabemos, tenemos una idea de lo que es ChatGPT. De hecho, voy a confesar ahora que no escucho a nadie, que yo el otro día entré por primera vez en ChatGPT a preguntar una fórmula matemática, que no me acordaba porque yo soy de letras y la necesitaba, y me lo dio. Pero
En fin, el ChatGPT para mí, hoy por hoy, a nivel usuario, es una cosa a la que preguntarle cualquier cosa del mundo y te responde. Muy bien. Pero la inteligencia artificial no es eso. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿En qué nos podéis formar en inteligencia artificial? Eso es. La inteligencia artificial son muchas cosas, porque es lo que te estoy diciendo, que es infraestructura, es decir, es la revolución probablemente, pues, creo que la más grande que hemos vivido hasta ahora y muy probablemente será la más grande que vamos a vivir nunca, por lo menos lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, esto nos abre un universo en el que ni siquiera habíamos caído en nuestros sueños, en nuestra imaginación. Entonces, esto que es tan etéreo, ¿no? Vamos a bajarlo a la tierra. Bien. Imagínate que tú tengas la capacidad de, como una pyme, como bien estás diciendo, como un autónomo que está solo, que tengas un equipo de 10 personas que son especialistas cada una en una cosa. ¿A Pibe me lo puedo cargar? No, a Pibe no, a Pibe no lo queremos quedar, nos cae bien. Y además, no es solo eso, sino que, por eso te decía, a Pibe lo que Es que es podemos hacer... argentino. No, pero a Pibe lo que podemos hacer es... Que por terminar de ser políticamente incorrecto. Sí, no vaya que hubiera quedado ahí algo. A Pibe lo que podemos hacer es que la mayor parte de tiempo que destina a tareas repetitivas en las que no aporta valor, esas sí no las podemos cargar. Y que él se centre en aportar el máximo de valor dentro de su trabajo, día a día. Entonces, imagínate, si eres un autónomo y eres capaz de implementar la inteligencia artificial, hay varios estudios por ahí que están rondando y que son de gente potente, tipo, en concreto no recuerdo cuál, pero tipo McKinsey, Deloitte, que parecen ser que son una auditora un poquito grande. Dicen que esto de la inteligencia artificial abre el escenario a que un autónomo, es decir, una persona solo con un trabajador, lo que conocemos como un autónomo, pueda facturar 1.000 millones de dólares en un año. Y tú dices, hostia, ¿ves? Esto, ojo. Pero, y si todos facturamos 1.000 millones, seguiremos siendo igual de ricos o pobres que éramos, ¿no? Es que ahí es donde viene una de las mayores controversias que hay ahora mismo encima de la mesa. Y es que, claro, me has pedido que bajamos a la Tierra y esto que acabas de decir es todo lo contrario. O sea, nos estamos yendo a algo muy bestia que ni siquiera los expertos saben qué va a pasar. Porque este melón que acabas de abrir ahí con esa pregunta, abre la posibilidad que a lo mejor el modelo socioeconómico que tenemos hasta ahora ni siquiera sirva. De trabajo obtengo dinero. A lo mejor no es necesario porque la inteligencia artificial es la que trabaja y nosotros ya obtenemos el dinero. Entonces a lo mejor hay que pensar otra manera. Estamos pero hablando, ahora mismo me da la impresión de que estamos hablando de la muerte o estamos hablando del universo, de conceptos que no son comprensibles para nuestro cerebro ahora mismo. Realmente hay una parte en la que estamos, bueno, con esos miedos, porque de hecho además lo estamos viendo en la empresa, por ejemplo, en la conferencia, de hecho en la misma tarde que tuvo la de John. Sí, tú diste otra en el Apolo, que no lo he dicho. Ahí está, eso es. Y precisamente un poco lo que percibes de esas preguntas de todos los asistentes que nos decían, que me preguntaban y que al final reflexionaban un poco. Perdona, diste una en el marco del Club de Marketing Almería, que no lo he dicho y son amigos y a ver si parece que no lo quiero decir. Eso es, y junto con AG Almería también. Fueron los dos que organizaron el evento y que estuvimos allí, la verdad que la mar de a gusto. Entonces, son realmente cuestiones que dan miedo, o sea, es cierto. Ahora, más miedo me daría no estar utilizando la inteligencia artificial. Yo te decía que quiero hablar también de miedos antes de acabar la entrevista porque, bueno, miedos hay muchísimos con esto, ¿no? Y a mí me parece que al final los gobiernos, pero claro, ¿qué gobiernos? Porque si hay alguien que no regula esto, pues ya se está quedando un salto cualitativo. Las personas con responsabilidades a nivel mundial tendrán que regular esto de alguna manera. Porque, bueno, pues yo, por ejemplo, ahora mismo tengo miedo de que para mi empresa, bueno, yo soy el empresario, pero si yo no fuera el empresario, pues tendría, y aún así lo tengo, ¿no? Pero si no fuera el empresario, tendría aún más miedo de que a mi empresa le sea mucho más rentable desarrollar alguien, un avatar de inteligencia artificial que haga exactamente lo mismo que yo, mucho mejor, a coste cero, con mucha más cultura que yo, con mucha más inteligencia que yo. Es que yo ya no sirvo ahí para nada. Y estoy hablando de presentar un programa de radio o hacer una entrevista en televisión. Claro, si yo tengo ese miedo, que me dedico a una labor que es muy de marca personal, alguien que es un número,
alguien que tiene un trabajo pues que lo puede hacer, vamos, que no hay calidad, que se trata de no equivocarse en su trabajo, pues tiene que tener mucho más miedo. Pero a esto no lo podemos llevar a donde queramos. El otro día hablaba John de una prueba, es decir, las pruebas en vídeo dejan de tener validez, porque es imposible ahora mismo diferenciar qué es un vídeo real o de un vídeo generado con inteligencia artificial. Pero insisto, es que no lo podemos llevar a donde queramos, es que los discursos del presidente del gobierno ya no sirven, porque nunca sabremos si son reales o no. Esto tiene que ordenarse de alguna manera, ¿no? Eso es. Sí que hay una necesidad bastante fuerte de que a esto se le ponga orden, porque efectivamente está empezando a ocurrir eso, de que no sabemos, tanto en imagen como en vídeo, como en voz, que no sabemos directamente si incluso por teléfono ya habremos hablado con alguna inteligencia artificial, que seguro que sí. Entonces hay que ponerle un orden. Ahora, un orden ordenado. Importante este matiz, ¿eh? Porque, por ejemplo, aquí en España ya el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho un organismo que está en Galicia, no recuerdo la provincia, creo que A Coruña, pero en Galicia, con 80 personas que incluso van a tener capacidad de sancionar cómo se está haciendo esto de inteligencia artificial y demás. Y además también se ha desarrollado ALIA, que es una inteligencia artificial por parte del gobierno también. Entonces, claro, lo que pasa es que cuando al final empiezas a legislar o a controlar, cuando lo que está ocurriendo en tu país no es suficiente, porque además aquí en Europa vamos bastante a la cola de todo el desarrollo, de hecho estos últimos días lo estamos viendo con China, lo estamos viendo con Estados Unidos con el anuncio de la inversión más enorme. Perdona, ¿cuánto ha anunciado Trump que se va a gastar en inteligencia artificial? 500.000 millones. Vamos a ver, yo no sé cuántos son 500.000 millones, pero ¿en qué diablos se gasta alguien 500.000 millones en inteligencia artificial? ¿Qué van a hacer con ese dinero? Pues es la pregunta, porque es la pregunta a la que a ver la respuesta, porque... ¿Cuántos planetas se pueden crear con 500.000 millones? O otra cosa mucho más dramática, ¿cuántos continentes de África, en cuántos continentes de África se soluciona el hambre y la pobreza con 500.000 millones de euros? Y me voy más allá, o sea, estamos hablando para que veamos un poco digamos, la envergadura de esos 500.000 millones, porque claro, 500.000 millones es como que perdemos un poco la cifra al ser tan bestia, no podemos como ponerle cifra, ¿no? Entonces, pues imagínate, vamos a poner un ejemplo rápido. Lo más bestia que se había visto hasta este momento era en Estados Unidos, con aquello de Oppenheimer, la bomba atómica. Se gastaron unos 2.000 millones de dólares en hacerlo, traído hoy serían unos 30 y pico mil millones de dólares. Pues estos son 500.000 millones. Es más que lo que destina al año España a educación, a pensiones, a salud y un poquito más. O sea, es más de eso. Y lo van a hacer única y exclusivamente para crear la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial más potentes. Ya veremos a ver qué hacen. Pero para que también veamos un poco la envergadura, lo que hemos visto hasta ahora, que nos parece una bestialidad, se ha creado con muchísimos menos miles de millones. O sea, estamos hablando de que, no sé, a lo mejor de que hablemos de 1.000 millones, de 2.000 millones, versus los 500.000 millones que ahora va a hacer esto. Ojo, porque en esa misma rueda de prensa, el presidente de Oracle, creo que era, o sea, sé que era de la empresa de Oracle, que es una de las tres que han hecho esa joint venture entre esas... Los tres que visitaron a Trump el otro día, ¿no? Correcto, OpenAI. El que era así de rasgos asiáticos y los otros dos. Claro, pues este hombre dijo que gracias a esto se va a llegar a hacer vacunas personalizadas contra cada tipo de cáncer, para cada tipo de organismo, en menos de 48 horas. Entonces... ¿Y a dónde va a llegar eso? ¿A nosotros nos va a llegar eso? Por supuestísimo. O sea, por supuestísimo, porque si ya lo que hemos visto con ChatGPT, con... Pero es que te voy a decir una cosa, es que al final no se va a morir la gente, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Está empezando a estar encima de la mesa, de hecho está empezando a estar encima de la mesa que gracias a la inteligencia artificial vamos a poder adelantar, bueno, atrasar mucho más la muerte y esa inmortalidad. Pero que eso es un problema, Es un necesitamos otro planeta.
Claro. Entonces, por Y eso... entonces entra Elon Musk a llevarnos ahí Claro. a todo. De verdad que esto parece una película. Lo tiene, pero lo peor de todo es que no lo es. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay muchísimas cosas que están ocurriendo, además día a día, y que parece que no van a llegar, o que esto es cosa del futuro, sí, ya me pondré. No, no, o sea, que esto ya está encima de la mesa y que es como la gravedad. O sea, tú puedes estar muy de acuerdo o no de acuerdo con la gravedad, pero si te tiras de un quinto para abajo, te estampas, Deja de ¿no? estar de acuerdo o en desacuerdo. Claro, se ha acabado. Pues aquí lo que ocurre es igual. Es estos chistes que hago yo que son buenísimos, la inteligencia artificial los hace más graciosos. Claro, además, lo bueno es que, y de hecho fue un ejemplo que puse en la conferencia que tuvimos en el Apolo, que fue que la inteligencia artificial es capaz ya de entender al ser humano, pero eso ya, vamos a imaginarnos qué va a hacer con esos 500.000 millones detrás, pero con lo que ya tenemos hoy, es capaz de estar dentro del 7% de humanos que mejor entienden a otros humanos. Es decir, la inteligencia artificial es capaz de entender a otros humanos mejor que el 93% de la humanidad. Entonces, cuando esto ya es así, ¿qué va a ocurrir? O sea, ahora, por ejemplo, estos días estamos esperando que se lance O3 Mini y luego O3 de ChatGPT, que ha dado datos de llegar más allá de los mayores doctores en ciertos campos de la sabiduría Lo humana. decía John también, claro. Claro, entonces, Tú puedes tener un doctor en todas las disciplinas trabajando en tu empresa a coste cero. y, sobre todo, que sabe más que los mejores doctores de toda la humanidad. Sí. Bueno, oye, una pregunta más. Es que hay que acabar, y ahora explicaré además por qué, no solo por el tiempo. ¿Cuánto queda? Pibe, tú, es que a mí me gusta atravesar la cuarta pared que dice, Muy ¿no? bien. Tú todo esto estás al día, ¿no? Todo esto este mundillo te gusta, ¿no? O sea, yo estoy descubriendo muchas cosas hoy, pero tú no estás descubriendo nada, ¿no? Bueno, ¿cuánto queda para que yo o mi mujer, cuando lleguemos cada noche a casa, no estemos seguros de que la persona con la que nos metemos en la cama sea realmente nuestro cónyuge o nuestro cónyuge esté en la habitación de al lado mirando por un agujerito descojonándose de risa porque esa inteligencia artificial se ha hecho materia? Te digo que... Ya ha pasado, no sabes con quién te has acostado esta noche. No, esperemos que no, esperemos que no. Te digo que muchísimo antes de lo que esperábamos, y de hecho este año, 2025, es el año de... Ya hemos pasado la IA generativa, que es todo esto de ChatGPT, esas inteligencias artificiales que hacen el vídeo, como comentabas, de Will Smith, las que hacen la voz, la imagen. Hemos pasado a que este año es el año de los agentes. De hecho, ya acabamos de conocer también el agente de OpenAI que se llama Operator. Imagínate que tú a ChatGPT le digas: tengo el día 12 un viaje a Londres, me voy a estar allí 3 días, voy a ir con mi mujer y mis 3 niños y queremos visitar estos monumentos, resérvamelo todo. Bueno, pues esto lo va a hacer posible. De hecho, ya estamos viendo que es lo de siempre de la inteligencia artificial. Al principio lo hace lento, al principio necesita... Yo le diría primero, dame el presupuesto y te lo firmo yo. Es que de hecho, no, ahí es lo que te digo yo. O sea, es que de hecho dices, no me quiero gastar más de $1.000, 1.000 euros. Entonces él lo va a hacer y te va a coger el hotel. Vaya lapo que le está metiendo a las agencias de viajes en este momento. Claro, pero a ver, pero ahí es donde está, que no es que yo esté más de acuerdo o menos de acuerdo, que yo crea o que no crea, que esto es así, que seguramente muchos, si tuviéramos la capacidad de decir, paro aquí, lo pararíamos. Ahora, que nadie lo está parando. Y por eso lo que decías tú de legislar. Entonces, te digo que relacionado con eso y contestando a tu pregunta, estamos ya en este año en el que la robótica también va a hacer su aparición, ya lo está haciendo más que de sobra, y estamos a nada, que probablemente a lo mejor estemos a cuestión de 1 año, 2 años, quién sabe, de que eso que tú acabas de decir ocurra. Pero no dentro de 5 o 10 años, sino que está dentro del espectro temporal, que a lo mejor sea cuestión de 1 año o 2 años. Es muy probable que este año ya veamos androides, es decir, esos humanoides, esos robots humanoides, caminar entre nosotros, porque de hecho en la fábrica ya está. Por ejemplo, la propia BMW ya lo metió el año pasado, disparando la productividad en un 400% en las fábricas que lo ha metido. O sea, una cosa de loco. Y es muy probable que lo tengamos ya en nuestras casas y que a lo mejor, pues tipo
estos enormes, ¿no? Elon Musk, el propio Donald Trump, que tengan en su casa este año esos robots humanoides que estén haciendo las tareas del hogar. A Donald Trump le va a venir muy bien esto porque cuando le disparen en la oreja, pues le disparan al robot y no pasa nada, se arregla y listo. Bueno, digo que hay que poner punto y final a la entrevista, más que nada, no solo por el tiempo, sino porque ya hace rato que ha empezado a dolerme muchísimo la cabeza con todo lo que me está contando José Saldaña, pero también tengo que decir que, fíjate, llevamos años haciendo el Chester y muchos años haciendo entrevistas, y esta la voy a recordar como una de las entrevistas en las que he aprendido más cosas. En fin, el tiempo dirá. Saldaña, muchas gracias como siempre, porque yo te entrevisto muchas veces, pero muchas gracias por haber acudido por primera vez al Chester. Un placer. Seguramente va a cambiar nuestras vidas esta entrevista. Segurísimo que sí. Nuestra idea es que con IA en Almería haya... Os buscan en internet y os localizan, ¿no? Sí, IA en Almería. IA en Almería y ya aparecemos. Además, Instagram. Tenemos también nuestro propio canal en WhatsApp, que vamos poniendo noticias, cosas que van ocurriendo aquí en Almería, los eventos que estamos haciendo, que no paramos, y que estén ahí permanentemente activos. Y eso viene para que toda empresa de Almería, nuestro objetivo es que tenga inteligencia artificial. Entonces, IA en Almería viene para poner una IA en todo aspecto, ya sea de empresa grande, mediana, pequeña, autónomo, el que sea, que tenga su inteligencia artificial aquí en Almería. Gracias, Saldaña. A vosotros. Y gracias a Centro Comercial Torre Cárdenas, Yelmo Cines de Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor Almería, Fiat Professional, Abarth, Alfa Romeo, Jeep en carretera Granada junto al cementerio de Almería. La semana que viene más. Adiós.